Le habla su amigo el pastor Yeuris Ferreira y le doy la bienvenida a su programa Esperanza en tiempos de crisis. Estamos felices y contentos de poder llegar de nuevo a su hogar con este programa especial donde estudiamos las profecías del tiempo del fin y cómo éstas afectan nuestra vida y nuestra experiencia cristiana. Hoy tenemos un programa sumamente especial, así que recuerde nuestro lema. Nuestro trabajo es llevarle la bendición y su responsabilidad es compartir esta bendición con todos sus amigos, todos sus contactos, con todas las personas que usted tiene en la lista de Facebook Live. Por favor, comparta. Vamos a compartir, vamos a tomar este momento para compartir nuestra transmisión. Hoy, como ya he dicho, tenemos un programa sumamente especial. Ayer abordamos una introducción a las profecías bíblicas, las profecías apocalípticas, y hoy vamos a continuar con este estudio sobre los eventos finales. Nos acompaña en el día de hoy el pastor Andrés Reyes, pastor de la iglesia de Buxay, el pastor Héctor Delgado y un invitado especial, pastor Mario Rondón, un estudioso de las profecías bíblicas y de la historia profética y también de la historia secular, podemos decir. Bueno, un saludo, pastor Delgado, a nuestra congregación de aquí de Nueva York, que nos sigue fielmente cada día. Gracias. Saludo, pastor Ferreira. Saludo, amigos y hermanos que nos sintonizan o nos miran cada noche a través de este programa. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Pastor Andrés Reyes, usted que es un pastor querido aquí en la ciudad de Nueva York, diríjase a sus ovejas, por favor. Muy agradecido de Dios. Un saludo muy especial a nuestras iglesias de Buxay, Astoria, todas las iglesias de esta amplia ciudad de Nueva York y el mundo completo. Dios les bendiga. Amén. Pastor Rondón, gracias por aceptar la invitación. Usted que es uno de los predicadores invitados frecuentemente a nuestras iglesias hispanas de Nueva York, dirija un saludo a esta congregación, a esta iglesia, en este tiempo que pasamos por un momento de crisis, pero estamos en pie de lucha. Amén. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Un saludo para toda nuestra hermandad. Esperamos que en medio de la incertidumbre que actualmente vive el mundo, sigamos cosechando paz, esa paz que tienen los que aman la ley de Dios. Porque la promesa del Señor es: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a saludar a algunos de los amigos que están entrando. Vamos a saludar a Nani Otano, a Digna Ledesma, Andy González Jr., Ketty Germán, Somali García, Hispani Ángeles, Jader Díaz, sigo con Isabel Felipe, Ingrid Paulino. Siempre se nos conectan tantas personas, así que muchas gracias. Recuerde, puede dejar su comentario, puede hacer sus preguntas. En la barra de comentario también puede dejar sus pedidos de oración. Vamos a iniciar inmediatamente pidiendo al pastor Delgado que nos dirija en oración en esta oportunidad. Bien, oremos. Bondadoso Señor, que vives y reina por los siglos de los siglos, invocamos tu presencia, tu nombre, para que esté con nosotros en este programa. Que tu Espíritu Santo, Señor, que inspiró la mente de los profetas un día, ilumine nuestra mente, nuestro corazón y la de todos los que nos están escuchando y mirando a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. En el día de ayer tratamos una introducción acerca de las profecías bíblicas apocalípticas. Hablamos sobre las profecías clásicas y apocalípticas y presentamos las características de un verdadero profeta. En nuestro chat se gestaron varias preguntas y escogimos algunas de ellas. Una de las preguntas que más se repitió fue acerca del ministerio profético de Ellen G. White y cómo podemos tener la seguridad de que esta mujer fue usada por Dios con un ministerio profético o con el don de la profecía. Nuestro invitado de hoy, el pastor Mario Rondón, nos va a abordar de manera simple y sencilla una respuesta referente al ministerio profético de Ellen G. White. Pastor Rondón, el tiempo es suyo. Amén. Gracias. Lo primero, con relación a la evidencia de la manifestación del don profético o el espíritu de profecía en la persona de la hermana White, es lo siguiente. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de la profecía. Y ese hecho de que la iglesia en el tiempo del fin tendría ese don especial está documentado en el libro del Apocalipsis, tanto en Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 19:10 y otros pasajes donde de manera recurrente, de manera insistente, incluyendo
cuando introduce a Juan, dice que estaba preso por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Durante todo el trayecto de la visión en el libro del Apocalipsis va a conectar esto hasta con los últimos mártires y con lo que tiene que ver con el pueblo de Dios en los últimos días, que no solo tienen la palabra de Dios escrita de la antigüedad, sino que tendrían el espíritu de la profecía vivo dentro de lo que sería su ministerio. Y de hecho, el don de profecía constituye esa característica irrefutable junto con los mandamientos de Dios de la iglesia en el tiempo final. Además, la indicación que ya hemos dicho que se hace cuando se introduce al pueblo de Dios, cuando se presenta a la iglesia, aquella contra la que el enemigo desata su furia, aquella contra la que se aira en el tiempo del fin, el remanente de Dios guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, que luego explica el mismo Juan en el libro de Apocalipsis, que es el espíritu de la profecía. Otro detalle importantísimo con relación a lo que es evidencia del don profético que se manifestó en la hermana White es lo siguiente: la evidencia que nos da la Biblia sobre la presencia de un profeta al inicio y al final de cada profecía de tiempo. Así, cuando Dios le dio a Abraham la profecía de los 430 años y le explicó muy bien que él no iba a ver ese final, sino que él iba a descansar con los suyos, pero que en la cuarta generación entonces se iba a cumplir. Al final de esa profecía de tiempo, Dios levantó a un profeta, levantó a Moisés para conducir al pueblo y anunciar el juicio sobre Egipto. De la misma forma, cuando Dios le dio la profecía de los 70 años de la cautividad a Jeremías, al final de dicha profecía de tiempo, Dios levantó al profeta Daniel, porque es una constante. Al principio, a quien Dios le da la profecía de tiempo, el profeta precursor de esa profecía, el que la anuncia, pero al final de esa profecía de tiempo, cuando encuentra cumplimiento, levanta lo que podríamos llamar el profeta del destino de esa profecía. De esa profecía de los 70 años que Dios le dio a Jeremías de la cautividad en Babilonia, al final de ellos, como presenta Daniel 9, pues Daniel estaba allí listo, no solo para conducir la liberación del pueblo al caer Babilonia, sino para anunciar los juicios que hicieron la caída de Babilonia, cuando le leyó los juicios allí en la noche del 12 de octubre del año 539 a.C., en la fiesta impía de Belsasar. También cuando el Señor le dio al mismo Daniel la profecía de las 70 semanas de años, o los 490 años, que apuntaban no solo la primera venida del Mesías, sino también el tiempo de gracia para la nación de Israel como tal. Al final de esa profecía de las 70 semanas de años, Dios levantó entonces al profeta Juan el Bautista para llamar al pueblo al arrepentimiento y para anunciarle que se acercaba el juicio para ellos como nación. Pero al profeta Daniel se le dio otra profecía de tiempo, de la cual claro él también es profeta precursor. Correcto, la profecía más larga de la Biblia, la profecía de los 2300 años, que llegan hasta 1844, al final de la cual Dios levantaría, como es su costumbre, la constante, a un profeta. Y es allí donde levanta justamente a Helena Gold Harmon, de 17 años, con la primera visión, un llamado para anunciar que la hora del juicio había llegado y para guiar al remanente mediante un ministerio profético que duró 70 años de vida productiva y consagrada, con los frutos que le dan el sello de autenticidad de su labor profética. Más de 2000 visiones y 100,000 páginas publicadas en decenas de libros de su autoría, es el producto de una obra del Espíritu Santo guiando su vida. Además, todo profeta verdadero debe estar en armonía con la Biblia, y es bien conocido como en sus libros, todos, especialmente El Camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes, El Conflicto de los siglos, entre otros, desde la introducción hasta el final, es recomendando el estudio de la Biblia para la vida consagrada, para la vida de devoción, y todos sus escritos están acorde con la palabra profética más segura. Perfecto. Pastor, solamente para poder sumarizar lo que estamos diciendo. Número uno, cuando Dios da una profecía de tiempo, al principio levanta un profeta, al final de la profecía de tiempo levanta un profeta. Usted puso varios ejemplos, incluyendo la profecía
de las 70 semanas que Daniel la dio y Juan el Bautista sería el profeta del destino de esa profecía de tiempo. Exacto. Igualmente, 2300 tardes y mañanas, la profecía más larga de la Biblia, 1844, Ellen G. White sería el profeta del destino de ese tiempo. Esa es el primer argumento en favor del ministerio profético. El segundo, ayer el pastor Andrés Reyes hablaba sobre las características de un profeta. Número 1, está acorde con la Biblia. Número 2, sus visiones se cumplen. Exalta a Jesucristo y los frutos de su vida testifican de su ministerio. Y usted ha apuntalado algunos de esos, ¿no? Correcto, correcto, muy bien. Y de hecho, cuando hablamos de esa característica de profeta del destino, esa es una característica y una evidencia irrefutable. Solamente con la Biblia es demostrable. Y es importante que nuestros hermanos y amigos que escuchan tomen nota de esa evidencia, porque es una que se puede demostrar con la Biblia sola y verla cumplir a lo largo de la historia. Así que es un fundamento sumamente importante. En cuanto a profecías cumplidas, que bien usted decía que el pastor Reyes ayer pues apuntaló esa parte, quiero mencionar por lo menos una o dos. El 24 de marzo del año 1849, apenas un año después de verse ciertos cambios interesantes en el mundo con relación a lo que tenía que ver con el espiritismo, ella habló acerca del espiritismo moderno, como aunque estaba apenas dando sus primeros pasos en Estados Unidos, especialmente en Rochester, Nueva York, ella dijo lo siguiente, eso fue publicado en el libro Primeros Escritos, en la página 41, dice: vi que los golpes misteriosos de Nueva York, que era la forma como se comunicaban con los espíritus, las hermanas Fox, Margaret y Kate, dice, vi que los golpes misteriosos de Nueva York y otros lugares provenían del poder satánico y que tales cosas se volverían cada vez más comunes y se revestirían de un manto religioso con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros, a sentir que eso es como parte de la religión, parte del cristianismo. Eso lo profetizó ella cuando eso apenas estaba dando sus primeros pasos. Parecía algo desproporcionado, algo que era solo una utopía. Sin embargo, 100 años después, se publicó en el año 1948 el libro del centenario del espiritismo moderno en Norteamérica, así se llama, el cual declara allí que el espiritismo, con sus señales, maravillas, visiones y dones de sanidad, era la religión de los apóstoles. Note lo mismo que ella dijo, que se iba a revestir con un manto de religiosidad para que la gente sintiera que era parte del mismo cristianismo. Está diciendo este libro, el libro del centenario del espiritismo moderno en Norteamérica, que el espiritismo con sus señales, maravillas, visiones y dones de sanidad era la religión de los apóstoles, de los padres posapostólicos y de los cristianos primitivos. Además, dice ese libro, por el despegue que ha tenido y la influencia, el desarrollo del espiritismo moderno, dice, un medium fue el que predijo el nacimiento de Jesús, dicen ellos, cuya breve vida sobre la tierra estuvo llena con la realización de muchos milagros que en realidad eran fenómenos espiritistas. Note cómo se cumplió de manera dramática lo que ella anunció cuando apenas esto era un intento en una casa donde se practicaba esto nada más. Además de eso, Elena White también pues predijo en pleno siglo XIX, cuando el papado estaba a escasos 70 años de haber sido despojado de su poder por el general Luis Alexander Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte, cuando ese sistema político religioso que en la Edad Media actuó con tanto poder, no hacían ni 70 años de haber sido despojado este sistema, cuando ella profetizó que llegaría el momento en el futuro cuando ese poder se recuperaría toda la influencia y todo el poder perdido a nivel global. Y también al predecir esto, hemos visto cómo en los últimos años, pero a partir especialmente de 1929, cuando se realizó el concordato, cuando se realizó aquella reunión especial con Gaspari y se le devolvieron las tierras papales a este sistema político religioso, donde hoy en día una ciudad-estado de mucha influencia, con más relaciones diplomáticas que hasta los Estados Unidos de Norteamérica, conocido como la Santa Sede, el Vaticano, pues ha recuperado una influencia mundial increíble y todavía no ha llegado al clímax de lo que la profecía indica, pero se ha cumplido de manera precisa.
También ella predijo que las iglesias protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica concertarían alianza con la Iglesia Católica Romana, en un tiempo cuando eso parecía una idea descabellada, cuando los protestantes, todavía la mayoría, pues seguían muchos principios fieles a los reformadores magisteriales como Lutero, Calvino, Zwinglio, se mantenían bien apegados, eran conservadores en extremo en ese sentido. Sin embargo, hemos sido testigos en las últimas décadas de lo que ha ocurrido. Hemos visto cómo los encuentros y los titulares de diarios, especialmente en Norteamérica, dicen, por ejemplo, evangélicos y católicos unidos, ya no más separación, ya no más herejes, en fin, todo un cambio dramático ante nuestros ojos en cumplimiento de lo que ella había predicho. Eso a grandes rasgos demuestra claramente que todas las características de un profeta verdadero se han cumplido en la hermana White. Bueno, muchas gracias, Pastor Rondón, por esta explicación al punto, detallada, profunda, a la vez simple para nuestros hermanos. Quiero volver a repetir, hermanos, por favor, comparta esta transmisión. Si tiene alguna pregunta, puede dejarla allí en el chat y estamos aquí para darles respuesta a sus inquietudes. Bueno, hemos visto entonces las características proféticas del ministerio de Ellen G. White, cómo bíblicamente se puede demostrar su aparición en la historia y su ministerio, y también el cumplimiento de las profecías que ella presentó. Pastor Delgado, Pastor Reyes, ¿tienen algo que agregar al respecto para darle entonces continuidad al otro tópico? Pastor Reyes. En cuanto a la salud, ella predijo que los enemigos mortales de la salud, la grasa, el azúcar y lo que tiene que ver con la sal. Y años después, los médicos han corroborado eso, hablando de esos tres enemigos mortales de la salud. Ella también predijo acerca del uso del tabaco y del daño que producía la salud. Y años más tarde, los médicos corroboraron eso en cuanto a la salud. Y uno de sus libros extraordinarios, leídos por muchos médicos y avalados por la ciencia médica, Consejos sobre el régimen alimentario, ha sido de bendición y beneficio para muchos médicos llevar a cabo esos consejos que ella predijo años atrás. Interesante. Lo que usted está diciendo, pastor, es que Ellen G. White estaba, para usar una expresión del lenguaje, años luz en salud referente a su tiempo. ¿Entiende? Y lo escribió para su tiempo y todavía sus consejos son pertinentes para la actualidad. Pastor Delgado, ¿algo que añadir sobre la respuesta del ministerio profético? Dos cosas voy a añadir. Sí. Una tiene que ver con la frase tienen, el testimonio de Jesús en Apocalipsis 12:17. Esa frase en griego, echonton, no solo define cuando tú tienes algo como, por ejemplo, tengo $100 en los bolsillos o $20 en los bolsillos. Tengo $20. También define lo que uno es, lo que uno hace por lo que es. Es decir, el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene el ministerio profético, pero también es un movimiento profético. De manera que ambas cosas se conjugan allí. Y respecto a Elena de White, mi desafío es este, por experiencia propia. Leer sus libros nos dice a nosotros la fuente que está detrás y que la está moviendo. Es imposible leerla y no ser impresionado con el candor, la riqueza espiritual, la delicadeza, la precisión y la fuerza de las narraciones y los comentarios de Elena de White. Entrar en contacto con su bibliografía es una bendición inestimable. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a añadir solamente dos detalles. El pastor Andrés Rey habló que el profeta verdadero exalta la persona de Jesucristo. Bueno, solamente hay que leer dos libros de Ellen G. White, como El Camino a Cristo, El Deseado de Todas las Gentes, considerado para muchos como la biografía más completa del Señor Jesucristo jamás escrita. Otro dato interesante es Mateo capítulo 24, donde se repite mucho la profecía sobre los falsos profetas para el tiempo del fin. Si Jesús predijo de falsos profetas para el tiempo del fin, es porque existirían entonces verdaderos profetas para el tiempo del fin. Interesante todo lo que hemos estudiado. Bueno, amigos, estamos hablando un conversatorio acerca de profecías bíblicas, eventos finales, y hoy un tópico en el inicio de nuestro estudio teológico sobre el ministerio profético de Ellen G. White. Esto en referencia a que el libro que estamos estudiando es el libro de Eventos de los Últimos Días, juntamente con el comentario o libro de texto que se usó en la escuela laica,
Escuela de Capacitación de Liderazgo del pastor Héctor Delgado. Esta primera parte es de teología, después pasamos a la parte que no deja de ser teológica, pero es más práctica, de eventos de los últimos días. Pastor Delgado, en su libro usted habló sobre el capítulo 12 de Apocalipsis y su importancia. Me gustaría que ustedes tres como expositores me le presenten un breve resumen de lo importante que es este capítulo 12 en relación al profetismo y a los eventos finales. Pastor Delgado, después Pastor Rodón y el Pastor Andrés Reyes. Una simple lectura del capítulo 12 de Apocalipsis nos deja ver a nosotros que es un capítulo que no es difícil de comprender. Yo pienso que Dios quiso que fuera uno de los capítulos más fácil de comprender. De hecho, es uno de los pocos capítulos en Apocalipsis, aparte del 1, donde se da una explicación de los símbolos. Por ejemplo, el dragón se describe como el enemigo de Dios, directamente como Satanás. La mujer es un símbolo muy conocido en toda la literatura bíblica. El hijo asociado con la capacidad de reinar, que ya se menciona en el Salmo 2, identifica rápidamente al Mesías. Incluso hasta el tiempo de que va enfocando el capítulo nos ubica a nosotros en los tiempos de Cristo, en los versículos 7 al 9 en la guerra primigenia original, cuando el pecado inició en el cielo, posteriormente en los tiempos más allá de la era cristiana, cuando ya la iglesia está siendo perseguida, un tiempo posterior a la ascensión de Cristo al cielo. Y uno de los aspectos más importantes que yo encuentro en el capítulo 12 es que este capítulo revela que todo está interconectado. La tierra no existe de manera desconectada al cielo. Las inteligencias del cielo, Dios, los ángeles, interactúan con nosotros. Con la venida del niño a través de la mujer, que es la iglesia, el pueblo de Dios ideal, a la tierra, el cielo y la tierra se conectan. Pero el dragón viene del cielo, es arrojado del cielo a la tierra, de manera que el capítulo 12 muestra básicamente un gran conflicto que inicia en el cielo, alcanza y abarca la tierra, pero nos muestra que en ese conflicto Dios envía a su hijo, no abandona la tierra. La mujer, la presencia de la mujer es la presencia de Dios en la historia a través de su pueblo. La presencia del hijo en la tierra es la presencia de Dios mismo en la persona de su hijo en la tierra, que fue llevado al cielo, que venció al dragón. Es la mayor evidencia de que a todo aquello que el dragón ataque en el capítulo 12, como la mujer, verso 6 y verso 14, tanto como al resto o al remanente de la mujer en el verso 17, indica que la victoria también está asegurada para ellos. Algo que se celebra en el verso 11, que ha venido la salvación, verso 11 y 12, y que ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio que tenían. Amén. Es un capítulo esperanzador. Muy esperanzador. Pastor Rondón, el capítulo 12 de Apocalipsis presenta un conflicto entre el bien y el mal. Eso se ve desde que usted abre las primeras páginas. ¿Cómo este conflicto sería la consumación o cómo los eventos finales se relacionan con este conflicto mostrado en Apocalipsis capítulo 12? Bien, ese capítulo tan importante como escribe el pastor Delgado, porque muestra la conexión, como él dice, entre la tierra y el cielo, pero cómo Dios está pendiente de cada detalle de su pueblo aquí en la tierra. No solo cuando Cristo viene, cuando el verbo se hace carne y habita entre nosotros, sino en el momento que también es arrebatado para Dios y para su trono, como dice la palabra. Y luego cómo la iglesia a la que Cristo le encomendó la predicación del evangelio, la gran comisión, cómo llega un momento que esa iglesia es atacada y tiene que huir al desierto. Pero entonces dice, donde es sustentada, Dios ha preparado lugar para ella en el desierto para que sea sustentada durante tiempos y medio tiempo, o 1260 días, todo el periodo de la Edad Media. El hecho de que durante un periodo tan grande, con un ataque tan despiadado que le hizo ese sistema de la iglesia medieval a los verdaderos hijos e hijas de Dios, donde desaparecieron, según algunas cifras, más de 50 millones de creyentes a lo largo de todo ese periodo, Dios preservó a su iglesia porque tenía un lugar preparado para ella, dice. Dios, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre y en medio de la persecución resultante de los poderes antagónicos contra la verdad de Dios y contra sus hijos, Dios tiene todo preparado. De esa forma, cuando llegamos entonces a la parte final que describe al pueblo de Dios, al remanente, contra quien el enemigo se aira, producto de lo mismo que ha dicho el capítulo, de que él sabe que le queda poco tiempo
y contra los últimos que puede desatar su furia contra esos hijos de Dios, dice que se llena de ira contra el resto de la descendencia de la mujer. El hecho de que Dios preservara en ese tiempo un periodo tan largo como fueron esos 1260 años de hegemonía de ese sistema religioso romano, eso nos indica a nosotros que en la última persecución, que en el último ataque, en la última batalla, también la victoria estará asegurada, porque de hecho no será de una dimensión similar a esa que ya pasó, sino que esos días, de hecho, dice Jesús, serán acortados. Cuando ese poder se recupere, dice Apocalipsis 17, para dar un poco de luz al 2 en ese sentido, dice que cuando se recupere será por poco tiempo y que peleará contra el Cordero en la persona de sus hijos, porque cuando son atacados los hijos de Dios por el dragón, por cualquier sistema, Jesús se toma ese pleito muy personal, muy para él se lo toma. Por eso cuando Saulo perseguía a la iglesia, Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahora por eso en esa última guerra habla del dragón al remanente. Por eso dice más adelante Juan que pelearán es contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Ese es el remanente de Dios en el tiempo del fin. Puede tener la seguridad de que la victoria es cierta en el Señor. Entonces, dos ideas resaltantes en el capítulo 12 para conectarlo con el estudio que estamos haciendo. Número uno, es un capítulo que incluye el conflicto entre el bien y el mal desde tiempos ancestrales, en el principio, en el cielo, pero es un capítulo que presenta la victoria final del pueblo de Dios asegurada. Pastor Andrés Reyes, en el capítulo 12 aparece el texto, el famoso texto del dragón airándose contra la mujer, que tiene dos características. Estas dos características son los mandamientos de Dios y la otra característica es muy esencial, es el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo relacionar esto entonces con el movimiento de la iglesia verdadera y con el movimiento profético? ¿Qué influencia o qué importancia tiene tanto los mandamientos de Dios como el testimonio de Jesús en la formación espiritual del pueblo remanente? Muchas gracias, pastor, por esa pregunta. Antes de ello, a mí me gusta ver este capítulo número 12 como el capítulo de las batallas, el capítulo donde vemos una batalla en el cielo, primeramente el dragón y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, y allí recibe la primera derrota. Luego viene a la tierra a tratar de dañar a ese niño que está naciendo, que es la simiente de la mujer. Y el ángel de Jehová aparece a José y le dice, toma al niño, sácalo de aquí porque van a tratar de destruirlo. Herodes ha mandado a matar a todos los niños de 2 años abajo. Y también allí recibe una derrota el enemigo. Aunque el capítulo 12 no lo pone aquí, pero yo quisiera adicionar algo. En el desierto, cuando trata de tentar a Jesús, también recibe una derrota. En la cruz del Calvario, cuando manda a los soldados, sella la tumba y trata de poner esa guardia allí. Al tercer día, el Padre llama a su Hijo y también el enemigo recibe una derrota. Entonces se la toma con la iglesia y la persigue desde el año 538 al año 1798. El pastor Rondón ha hablado de 50 millones de fieles creyentes que murieron. Dice que por cada año 40,000 mártires quemados, llevados a los leones, morían por fruto de la palabra de Dios. Pero la gente que iba a aplaudir, la gente que iba a gozar, cuando veía a esas personas muriendo allí, decía, pero si ellos están muriendo por Jesucristo, yo quiero conocer a ese Jesús, yo quiero vivir para él. Y ahí el Espíritu Santo los tocaba y también le dio entonces el Señor 2 alas de águila a esa iglesia y la llevó a un lugar, y también el enemigo perdió la batalla. Entonces ahora le queda la última batalla, la batalla contra el remanente, el resto de la simiente de ella, el Shear, lo que queda, el grano, está en su última batalla. Pero si todas las batallas la ha perdido y Jesucristo ha ganado todas las batallas, si el hermano más humilde que nos está escuchando en este programa se aferra a Jesucristo, vive para él, tiene una conexión con él, entonces ya la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Amén, amén. Ya ese hermano puede tener la certeza de que si el Señor
ha noqueado al enemigo en el ring de todos estos años, lo ha noqueado siempre y le ha ganado siempre. La última batalla en el Señor Jesucristo ya está asegurada, ya está ganada en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Aferrarme a Jesús, vivir para Él, estar en hermana de Jesús en este tiempo, estrechar nuestra amistad. Y entonces allí surgen esas dos características principales de esa iglesia para el tiempo del fin. Guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado como día de reposo, y también cree en el espíritu de la profecía. Y como tenemos ese don profético revelado en Elena G. de White, es una iglesia que va a estar pendiente a sus escritos para el tiempo del fin, porque siempre la hermana White, incluso si no fuera por el ministerio, con todas las interpretaciones bíblicas fuera de contexto que hay, el espíritu de profecía es un muro de contención. El espíritu de profecía es una ayuda para que la Biblia no sea tergiversada, porque los escritos de la señora Elena G. de White siempre se enmarcan en la verdad bíblica, y por eso la iglesia que practica, cree, defiende y vive lo que ella manifiesta en el espíritu de profecía es una iglesia que va a tener la seguridad de llegar al final con la corona de la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, pastor, por ese recorrido histórico de cómo el enemigo ha venido cayendo ante el Señor Jesucristo en todas las batallas, y esto nos garantiza que la victoria está asegurada para el pueblo remanente del Señor. Hermanos, estamos conversando acerca de las profecías, los eventos finales, y esta primera parte, recuerden que siempre damos una especie de fundamento teológico para pasar entonces al comentario del libro Eventos de los Últimos Días. Me siento muy feliz, muy contento al saber que estamos fundamentados sobre tierra firme, como dice, o como dijo Josafat allí cuando estaba ante la guerra y Hazael le dio la profecía. Él se levantó y con fe dijo: creed a Jehová y seréis prosperados, creed a sus profetas y estaréis seguros. O sea, Dios nos ha dado esta luz profética, hermanos, y doy gloria a Dios que somos parte de este pueblo remanente. Amigos, puede compartir. Vamos a seguir compartiendo. Deje sus preguntas, sus comentarios. Hay bastantes comentarios y preguntas aquí. Comparta. Nuestro trabajo es llevar la bendición. El suyo es compartir esa transmisión con todos aquellos que necesitan escuchar el mensaje de la salvación. Antes de pasar a la segunda sección, Pastor Andrés tenía algo que decirnos. Sí, Pastor, que había una pregunta que una dama con mucho interés había mandado para el invitado que usted tiene esta noche, que era el tiempo de salir de las grandes ciudades. Hay mucha inquietud con eso, y entonces yo sé que usted la tenía en últimos días. Perfecto. Pastor Rondón, ¿puede sumarizarnos rápidamente? Porque ese es uno de los capítulos que tiene el libro y vamos a tratarlo más adelante, pero una introducción acerca de este tema sobre la salida de las ciudades, tal como lo presenta Ellen G. White. Sí, muy importante. De hecho, nosotros como pueblo, defensores de un estilo de vida sano, siempre hemos defendido que las personas, cuando pueden ubicarse en los lugares más saludables, conforme permitan las circunstancias, son los mejores lugares donde ubicarse. Sin embargo, debido al trabajo que se realiza en las ciudades, tanto en la predicación como también el resto del trabajo que realizan nuestras instituciones y la misma hermandad, que es el lugar donde están las personas para predicarle, es el lugar donde están las personas para alumbrarle como sal de la tierra para influir sobre ellos. Siempre este tema viene otra vez a colación cada vez que ocurre alguna circunstancia en el mundo que marca una tendencia al cumplimiento profético. Hay personas que se tienden a desesperar, a tomar decisiones muy anticipadas, y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos todo escrito, y hasta el momento, cuando tendremos que abandonar las grandes ciudades, todo está pautado en lo que son los escritos del don profético en forma bien clara. Algunos temen que si no hacen provisión a tiempo,
después no tendrían tal vez seguridad. Pero note lo que dice esta cita del libro Consejos para la Iglesia, página 509. Consejos para la Iglesia, página 509. Dice: el Señor me ha mostrado repetidas veces, no una ni dos, el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaban alimentos almacenados o siembra en el campo en el tiempo de angustia, extraños segarían sus campos y robarían sus frutos. Manos violentas se lo arrebatarían y extraños segarían sus campos. Será un tiempo entonces en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Amén. Vi que nuestro pan estará seguro y nuestras aguas serán ciertas y no sufriremos escasez. Y entonces el libro Evento de los Últimos Días, ese libro estudiado, en la página 104, dice exactamente el momento indicado. Así como el sitio de Jerusalén, o sea, el cerco por los ejércitos romanos, fue la señal para que huyeran los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso papal, o sea, la ley dominical, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Hacerlo cuando el Señor dé la señal tiene la garantía de que el Señor es quien va a hacer la provisión, porque es la única provisión que estará segura. Hablando de ese momento, el libro Primeros Escritos, página 282, dice: vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos en los lugares más apartados para vivir. Los ángeles les proveerán comida y agua. Así mismo lo dice, página 282 de Primeros Escritos. Los ángeles les proveerán comida y agua. Salir a destiempo, quebrantar planes a veces de la familia y entrar en desacuerdo, que muchas veces lo que hacen es fragmentar hogares y familias, no es un fruto que indica que está siendo guiado por el Espíritu. El Señor incluso dijo que cualquiera que vaya a hacer una empresa, vaya a construir algo, primero se sienta y calcula los pros, los contras, pero el momento cuando no es un asunto opcional, cuando será una señal clara e inequívoca, es cuando se dicte la ley dominical en Estados Unidos de Norteamérica. Amén. Bueno, hermanos, ahí está la respuesta. Gracias, Pastor Rondón, por su tiempo. Gracias por instruirnos en este tema, en este tópico tan importante y tan mal interpretado en la iglesia. Hermanos, estamos estudiando junto con el Pastor Rondón, Mario Rondón, Pastor Andrés Reyes y Pastor Héctor Delgado. Estamos estudiando los eventos finales a la luz de las profecías bíblicas y cómo esto influye en nuestra vida espiritual. Bueno, estamos a mitad de nuestro programa y tenemos dos capítulos sumamente importantes, interesantes, llenos de verdades. Y hay algunos tópicos que no quisiera dejar pasar por alto. Pastor Héctor Delgado, Pastor Andrés, de manera resumida, denme sus puntos sobre estos dos capítulos que estudiamos, 2 y 3. El Pastor Rondón nos va a ayudar también en los comentarios más adelante. Me gustaría escuchar a ustedes dos, Pastor Héctor y Pastor Andrés, los puntos resaltantes del capítulo 2 y 3 de Evento de los Últimos Días, porque tengo un tópico que queremos dedicar más tiempo en la discusión. Pastor Delgado. Sí, Pastor, disculpe que retorne un poquito atrás. Hay una pregunta de alguien ahí, Ananías Suárez. Me gustaría que le diéramos respuesta porque creo que lo amerita. No es que a los que no le estemos dando respuesta no se amerita, pero esta la vi y creo que merece ser respondida. Ananías Suárez, pastores, ¿por qué creen ustedes que las otras iglesias, incluida la católica, no estudian la profecía ni siquiera superficialmente? Bueno, realmente nosotros en ningún momento hemos dicho eso. No lo hemos dicho ni lo creemos. Al contrario, cuando hablamos de personas especialistas en exégesis y erudición bíblica, materiales de análisis del Nuevo Testamento, de los Evangelios, del Antiguo y el Nuevo Testamento, todo investigador que va a escribir tiene que consultar esas obras. No estamos subestimando la capacidad académica de los eruditos no adventistas. Al contrario, yo mismo que escribo e investigo sobre temas de profecía, en una de mis obras tengo más de 13 páginas de bibliografía y si la contamos, el 80% es de autores no adventistas.
Nosotros no subestimamos el conocimiento de otras denominaciones. El problema está en los métodos de interpretación que utilizan. Son métodos que, como el preterismo, que mira al pasado, nunca le va a dar un cuadro del futuro como el que estamos describiendo. Los futuristas, que solo miran al futuro, no tienen los elementos históricos del pasado y el presente para ensamblar ese escenario que dibujan. Los idealistas, por cuanto solo ven principios atemporales en el libro, no pueden ver los eventos que nosotros estamos mirando. Y el eclecticismo, por hacer una mezcla de todos esos métodos, no puede precisar el pasado, el presente y el futuro como nosotros lo hacemos a través del historicismo. De manera que es un asunto de métodos y por eso diferimos en algunos asuntos. En cuanto a la gramática del texto, la exégesis puede llevarnos a entender el background, el contexto, los antecedentes, las palabras donde se usan de manera similar. Pero a la hora de hacer la aplicación, entonces nos bifurcamos porque utilizamos métodos con presuposiciones totalmente distintas. Ojalá este comentario que hago responda la pregunta de Ananías Suárez. Muy bien, pastor. Mire, gracias por el comentario. Ha sido sumamente edificante al mirar las escuelas de interpretación profética y cómo otras denominaciones la han usado. Nosotros usamos, o mejor dicho, seguimos lo que es el método historicista de interpretación profética, el cual está acorde con la interpretación bíblica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Debido al tiempo, entonces, pastores, permítame entrar al tema que quisiera que dediquemos un momento en esta ocasión. En el capítulo número 3 del libro Eventos de los Últimos Días, la página 32 en adelante, habla sobre o presenta un subtítulo que en lo personal me llamó poderosamente la atención y le voy a decir por qué. Estuve investigando y he estado investigando sobre el hecho de colocar fechas respecto a la segunda venida de Cristo. Y ha sido muy recurrente. Puedo contar por lo menos en mi investigación 24 ocasiones en las cuales se ha intentado colocar fechas para el segundo advenimiento del Señor Jesucristo. Desde el año 1000 con Silverio II, que predijo que el fin del mundo sería en el año 1000, hasta el año 1994, cuando Harold Camping comenzó a decir sobre las fechas referente al fin del mundo. En el 2011, de nuevo, Harold Camping, fundador de Family Radio, habló sobre el fin del mundo. El 2014 se volvió a hablar sobre fechas con el calendario maya. En el año 1982, Pat Robertson, de la Coalición Cristiana, habló sobre una fecha del fin del mundo. Y no quiero mencionar ningún tipo de nombres, no es el objetivo, pero aún dentro de nuestras congregaciones, nuestras iglesias y pastores han hablado sobre algunos de ellos. Quiero decirle que la iglesia no apoya, ¿cierto?, estos ministerios. Han colocado fechas referente a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ellen G. White, en el libro Eventos de los Últimos Días, ¿cuál es la posición de ella, pastor Héctor Delgado, pastor Andrés Reggi, pastor Rondón, sobre colocar fechas para el tiempo de angustia y la venida de Cristo? Pastor Rondón. La página 30. Oh, pastor Héctor. Ok, gracias. Voy a referir en la página 33 algunos pensamientos breves. No hemos de saber, el segundo párrafo, el tiempo definido, oigan bien, no solo para la segunda venida, ni siquiera para el derramamiento del Espíritu Santo, que es un evento previo que prepara el pueblo de Dios para dar el fuerte pregón o el último mensaje. Entonces prepara al mundo para la cosecha final. No hemos de establecer un tiempo definido, ni para el derramamiento de la lluvia tardía, ni para la segunda venida. Dice más abajo en tercer párrafo, nos estamos acercando al gran día de Dios. Las escenas finales, las señales se están cumpliendo y sin embargo, no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora exacta en la que Cristo vendrá. En la página 34 dice el tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es algo que pertenece al misterio de Dios. Es decir, de las cosas que Dios no ha revelado, que no están reveladas para el ser humano. Pienso que es un acto de falta de juicio y de responsabilidad ante los hermanos y quienes nos escuchan, tratar de definir una fecha para la segunda venida. El espíritu de profecía es bastante claro. El mensaje de Dios en este tiempo no dependerá más ya de una profecía de tiempo. Entonces, pastor Rondón, ¿qué peligro representa para el creyente fiel, sincero, mensajes basados en fechas, en
interpretaciones o cronogramas proféticos personales que estipulan fechas para el segundo advenimiento, para el fin del tiempo de gracia o el derramamiento del Espíritu Santo? Lo primero es que como no es parte de la palabra profética más segura el establecimiento de fechas para ninguno de esos eventos, la gente está pisando sobre arena movediza, o sea, no está sobre una plataforma segura. Y el mismo hecho de que algunos, a pesar de lo que dice claramente la Biblia y el Espíritu de Profecía, estén anunciando fechas para el 31, para el 33, y ahora, debido a estas circunstancias, algunos se han acelerado y han dicho, no, solo son 7 años ya que quedan. El hecho de que algunos se atrevan a atentar de esa forma contra la palabra profética está diciendo que no tienen ningún respeto por los principios divinos y que todo lo demás que le enseñan a las personas para despertar esa animosidad con ese sensacionalismo, eso demuestra realmente que lo lleva por sendas extraviadas. Hay personas que no se han puesto a reparar en ello, no meditan seriamente en lo que eso significa, cómo esas personas cambian de repente de una teoría a otra, de una fecha a otra. Eso demuestra que lamentablemente para todo hay gente, porque después que la Biblia ha sido tan clara del don profético, con citas como esa que compartía el pastor Delgado, donde se nos dice que ya después de 1844 para acá, el tiempo no es una prueba. Por eso en 1844, en el momento que la Biblia predice el gran chasco, ese momento amargo, cuando se come el libro, se le dice, mira, es necesario que profetices otra vez, pero algo que se proclama es que el tiempo no será más, no que el mundo se iba a acabar, sino el tiempo profético. Ya a partir de ahí no tiene más validez en lo que tiene que ver para fijar ningún tiempo, ninguna fecha, ningún evento dentro de la escala profética que nosotros conocemos. Así que el irrespeto que demuestran esas personas, que lamentablemente, como para todo hay gente, siempre va a encontrar quienes le sigan, porque tienen también parte de ese desequilibrio en lo espiritual y en lo emocional, es algo que demuestra que esas personas también van a sufrir un engaño mayor en el futuro. Muy bien. Bueno, Pastor Andrés Reyes, Sí. pastoralmente, usted como pastor de iglesia, somos todos pastores de iglesia. ¿Cómo manejar esto, pastor? ¿Cómo usted abordaría este asunto de predicadores que quieren levantar un espíritu de avivamiento basado en mensajes, colocando fechas para el segundo advenimiento, derramamiento del Espíritu Santo o el tiempo de angustia? Yo voy a unir rápidamente el capítulo 2 y el capítulo 3 rapidito para contestar esa pregunta. El capítulo 2 son las señales del pronto regreso de Cristo. Dice que para el tiempo del fin habría glotonería, intemperancia, hechos de violencia, guerras, desastres, incendios, terremotos, inundaciones. Dice ella en eventos de los últimos días, crímenes, hambres y pestilencia. Pero ella aclara que todo eso que estaría aconteciendo no es para poner fechas. Ella dice, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de los medios de Dios para llamar la atención a los hombres y mujeres a la reflexión y al arrepentimiento. No a poner una fecha, sino a prepararse. Y entonces cuando usted lee en la Biblia en Mateo 24:36, cuando los discípulos están allí, Jesús le dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, solamente mi Padre. Entonces yo quiero pasármele a Jesús, que dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Yo quiero pasármele al dueño de esta iglesia, al que dirige esta iglesia, poniendo una fecha que lo único que dice ella es que cada fecha que se ha puesto y no se ha cumplido, lo que ha hecho que el cristianismo sea difamado, no por el propio cristianismo, sino por ese grupo de personas que han estado poniendo fecha. Y ella añade aquí, usted no podrá decir que Jesús vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez esto no ocurra por 10 o 20 años adelante, ni poner fecha temprana, ni poner fecha tardía. Y de paso allí, en eventos los últimos días, ella le dice a una persona que cómo viviría la persona si supiera que Jesús viene en breve tiempo.
Y entonces la persona dice, oh, yo cambiaría mi vida inmediatamente y me pondría bien en este asunto. Y entonces luego la hermana White le pregunta, y si usted supiera que él viene en 20 años, dice, ah, mi vida sería otra. Pero la muerte te puede sorprender. La muerte te puede sorprender. Entonces hay que vivir la vida preparados para la venida del Señor Jesús hoy, mañana, en 2 años, en 1 año, como si Él viniera dentro de un tiempo más prolongado. Pero sabemos que todas las señales que nosotros estamos viendo indican que su venida está cerca. Nuestra responsabilidad es levantar nuestra cabeza, como dice la palabra de Dios, y nuestra responsabilidad es estar como las vírgenes, con la lámpara llena de aceite, para que si ocurre hoy, si ocurre mañana, si la muerte me sorprende, yo pueda estar preparado para la venida de Cristo Jesús. Muy bien, voy a compartir esta cita para todos los amigos y para todos los que están en el chat. Esta cita es muy importante, es la página 34 del libro Evento de los Últimos Días. Subráyela, márquela, memorícela, practíquela. Dice así: siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos. Noten las dos palabras que ella está usando: espurios y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. Ella habla que estas personas pertenecen a movimientos espurios y fanáticos, hermanos de Nueva York y del mundo. El mensaje profético es claro. Aquí no estamos levantando sensacionalismo o levantando un movimiento basado en interpretaciones personales, que queremos que usted crezca en la fe. Muchas veces vamos a portales de internet, páginas amarillistas, y le damos share o compartimos mensajes que no edifican bíblicamente. Por favor, hermanos, ya es tiempo de crecer en la fe, como dice Hebreos, de pasar de la leche común al alimento sólido. Por favor, hermanos, si hacemos esto es para ayudarle a que no siga este tipo de predicador que al final de cuentas, después que falle en el primer intento, va a seguir colocando otras fechas y erosiona la fe y la confianza en el mensaje, en este hermoso mensaje profético que tenemos. Pastor Delgado, iba usted a decir algo. Estar preparado para la segunda venida, aunque no ocurra cuando yo creo que debería ocurrir ni cuando yo deseo que ocurra, no da pérdida. Porque si yo estoy preparado para la segunda venida y no ocurre, esa fuerza me ha impulsado a vivir la vida correcta. Amén. Y si no viene el Señor y me toca morir, estoy preparado para encontrarme con Él. Así que por eso se ha ocultado la fecha de ese día, para que sea el motor que nos mueve a vivir una vida dedicada y consagrada. Porque el que muere antes de que Cristo venga, cierra los ojos y lo vuelve a abrir para encontrarse con Él. Es rumbo a la segunda venida que vamos, de como quiera que terminemos, vivos o muertos. Es rumbo a la segunda venida que vamos. Amén. Pastores, quiero que como dicen cuando uno va a entrar en turbulencia, por favor, abróchense bien los cinturones, porque vamos a entrar en una turbulencia de 7 minutos ahora. Y aquellos que están en el chat, por favor, también abróchense sus cinturones, porque la sierva de Dios en la página 36 en adelante presenta un término, un acápite que ha traído, bueno, se han gastado mares de tintas explicando el asunto de la demora. ¿Se ha demorado la venida del Señor? ¿Estamos en una demora? ¿Debió Cristo haber venido años antes? ¿O cuándo en realidad acontecerá? ¿Cuál es el papel de nosotros como creyentes? ¿Podemos apresurar o demorar la venida del Señor? Bueno, le dije, es una turbulencia, así que vamos a entrar en ella, pues es la última parte de nuestro programa hoy. Pastor Rondón, tiene los minutos para responder. Muy bien, esa pregunta es sumamente importante porque dice si nosotros tenemos un papel activo y si realmente hay cosas que dependen de lo que nosotros hacemos para apresurar o para postergar lo que tiene que ver con nuestra reunión con Cristo. Aunque el Señor tiene en su anticipado conocimiento, porque es todopoderoso, omnisciente, y Él conoce todo, y conoce incluso hasta un periodo donde quizás el pueblo se descuidó
y que por ello pero el Señor conoce todo. En ese sentido macro, nosotros debemos saber que si no hacemos lo que tenemos que hacer, el Señor de todas formas vendrá, y los que nos perderíamos seríamos los que no cumplamos con las condiciones de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor y ayudar a preparar a otros. Sin embargo, cuando uno lee cómo comienza el libro del Apocalipsis, que comienza diciendo que las cosas que el Señor reveló, dice las cosas que deben suceder pronto. No dice que iban a suceder pronto, sino que debían suceder pronto. Entonces, al decir deben suceder, está indicando que dependían de algo que había que realizar. Y esto que había que realizar y que hay que realizar todavía está en las manos del pueblo de Dios aquí en la tierra, porque será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Está en nuestras manos apresurar la venida del Señor en virtud de nuestro trabajo, de nuestra tarea y de la preparación también que nosotros realicemos. Así que puede verse de esas dos ópticas, desde el punto de vista de lo soberano que Dios, que conoce el final desde el principio, pero nosotros que no conocemos el final y que sí sabemos que lo que hacemos puede ser de impacto para el cumplimiento. Todo lo que Jesús hizo en su vida tendía a hacer que se cumpliera alguna profecía. Incluso encontramos en los evangelios que en un momento él se mudó de domicilio y dice, y esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Todo lo que hacía, incluso una vez se puso en pie, leyó algo y dijo, hoy se ha cumplido. Entonces, que nuestra actividad, nuestra vida, lo que hagamos, sea para apresurar la venida de Jesús, sea para que se cumpla la profecía. Amén, amén. Héctor Delgado, por favor. Elena de White maneja dos aspectos de la demora en este libro. Uno dice, al iniciar, dice, la demora se explica, el subtítulo, y dice que por misericordia ha habido una demora. De manera que si percibimos que el tiempo se ha extendido más de lo que debió extenderse, es porque la misericordia divina ha querido alcanzar a aquellos que, si su segunda venida hubiese ocurrido antes, no los alcanza. De manera que la demora, desde esa perspectiva, más que ser una causa para discutir teología, debería ser una causa para dar gloria a Dios y aprovechar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Para prepararnos y estar listo ese día. Por otro lado, indiscutiblemente, hay otras citas que revelan que nosotros podemos apresurar la venida predicando el evangelio. De manera que nosotros podemos decir, si a mí me preocupa tanto el dolor del mundo, me preocupa tanto la tibieza de la iglesia, me preocupa tanto que el Señor no venga, me duele tanto que sufran los inocentes. Bueno, pues yo debería ser entonces una persona misionalmente más comprometida, porque es la única manera que yo como creyente tengo para adelantar el día de la venida del Señor, porque mientras más converso hay, más se expande el evangelio. Y finalmente, cuando el evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Pastor Andrés Reyes, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9, es un texto que nos da una esperanza extraordinaria. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, dice la palabra de Dios, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. O sea que Dios es un Dios que nos quiere salvar. Está preparado para ayudarnos, para salvarnos. En Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Como la primera venida de Jesús tuvo un tiempo especificado en el cielo, creo que Dios también tiene un tiempo específico para esta segunda venida. Y cuando ese tiempo se cumpla, el Señor va a retornar por segunda vez. Y lo que nosotros tenemos que hacer, vuelvo y repito, es estar preparados para ese acontecimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermano, estamos conversando con el pastor Mario Rondón, pastor Héctor Delgado, pastor Andrés Reyes, líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y este servidor, el pastor Yeuris Ferreira. Este conversatorio sobre eventos finales y las profecías bíblicas basado en el libro Eventos de los Últimos Días. Estamos arribando a la parte final de nuestro programa. Hoy hemos tenido muchos comentarios, muchas interacciones, pero no podemos terminar sin un toque especial de esperanza para nuestros hermanos neoyorquinos y de todo el mundo. Ellen G. White, en la página 27 del libro Eventos de los Últimos Días, presenta una cita que me gustaría que nuestros expositores puedan comentarla brevemente. Ella dice así: el mundo no está sin gobernante,
El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Esta cita me llenó el corazón cuando la leí, Pastor Rondón. Amén. El mundo no está sin gobernante. ¿Cómo vemos Amén. la mano de Dios en toda esta situación? Y es la misma pregunta que irá para nuestros expositores también. Muy bien, importantísimo, porque eso demuestra que Dios está al control como lo ha estado a lo largo de la historia. De hecho, el estudio de la profecía en la historia, eso es lo que demuestra que el Señor de manera anticipada haya pues anunciado el levantamiento y la caída de los imperios, de los sistemas, y haya garantizado preservar a su pueblo en medio de todo eso, demuestra que Él realmente está al control. Cuando el Señor anunció estas cosas que están ocurriendo, Él dijo, pero no se angustien. O sea, Él no quiere que nos angustiemos en estos momentos. No se angustien porque todavía no es el fin. No se angustien, no se aflijan, ni tengan miedo. Una y otra vez, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El Señor no quiere que nos angustiemos en medio de todo esto. Él quiere que podamos recibir esa paz que solo Cristo puede dar. Porque el Señor dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Así Amén. que no dediquemos tanto tiempo a las noticias, apenas si usted dedica un ratito en el día o dos para actualizarse en las noticias, pero después concéntrese en el Señor, porque mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Así es, Pastor Rondón. Usted ha mencionado varias veces el texto de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hermano, Amén. anote ese texto y que sea un aliciente en este tiempo de aflicción y prueba para el pueblo del Señor. Pastor Héctor Delgado, Sí. como vemos la mano del Señor actuando en toda esta situación y guiando a su iglesia en medio de la aflicción. Yo también estoy en el capítulo 26 de Isaías, pero esta vez mis pies están llegando al versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Amén. Tengo una frase. Yo he creado muchas frases para sobrevivir a mí mismo, a las situaciones. Y créanme que aún la misma frase mía a veces me acorralan y me causan dolor. Pero esta yo creo que me ayuda bastante. El silencio de Dios en medio de las crisis muchas veces es un discurso o un mensaje más elocuente que aquellos que Él da en voz alta. Y yo creo que nosotros en este tiempo, más que empezar a buscar fallas en el programa divino o ausencia de la autoridad divina o del control divino sobre los eventos, si pensamos eso, todo lo que hemos leído sobre la soberanía de Dios a través de la Biblia nos ha pasado por encima o nos entró por un oído y nos salió por el otro. Pero el silencio de Dios en medio de las situaciones angustiosas son una prueba que el pueblo de Dios a veces necesita pasar. Porque ocasionalmente son los únicos medios que Dios tiene a la mano para despertarnos y que no perezcamos junto con los impíos. Amén. Porque aunque somos pueblo de Dios, a veces somos muy impíos y tan impíos o más impíos que los verdaderos impíos. Por consiguiente, wow, pastor, usted entró ahí demasiado fuerte, pastor, diríamos. Bueno, es que realmente el problema de Dios en el tiempo del fin no es el mundo, es la indiferencia de su pueblo, según Apocalipsis 3, 14 al 18, o al 17, o al 20. De manera que el problema de Dios en este tiempo no es el mundo. El mundo, Dios dijo cómo procede, impíamente. Pero cuando el pueblo de Dios no está conectado con la realidad que se está viviendo, o no está viviendo a la calidad de vida que debe estar viviendo, o no está a tono con las expectativas divinas para el tiempo que estamos viviendo, eso es lo que a Dios le preocupa. De manera que Dios entonces nos pide, escóndete un poquito, quédate allí, reflexiona, medita, encuéntrame en la soledad y en el silencio hasta que la indignación pase. De aquí, pienso yo, saldrá un pueblo mucho más comprometido. Yo espero que también nosotros, el liderazgo de la iglesia, salgamos de esta crisis más comprometidos, siendo personas más dóciles, más espirituales y más consagrados a nuestro Dios. Perfecto. Pastor Andrés Reyes, su respuesta final sobre este punto. En el libro de Isaías, capítulo 6, hay una desgracia nacional porque el rey Usías acaba de morir. Es un rey que tiene el pueblo de Dios con estabilidad económica, estabilidad financiera,
estabilidad de paz, no han entrado los enemigos, ha construido, ha tenido un ejército extraordinario y tiene toda la ciudad cómoda y tranquila. Los niños, adolescentes y adultos han sentido esa seguridad y de repente dice la palabra de Dios que el rey muere. Y entonces Isaías tiene una visión en el templo de Dios donde ve sentado al Señor en su trono. Y el Señor le dice, yo estoy al control. No es Usías el que les da a ustedes la paz. No es Usías el que le da la estabilidad a ustedes. No es Usías el que ha cuidado de que el ejército no entre. Soy yo desde mi trono que estoy conduciendo y gobernando. Y en esa visión, entonces, Isaías sale de allí limpio y perdonado y listo para decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios siempre ha estado en su trono sentado, guiando y conduciendo esta humanidad y guiando y conduciendo esta iglesia, y la llevará firme al reino de los cielos. Y todos los que vean al comandante y jefe Cristo Jesús y pongan sus ojos en el conductor, llegarán también seguros. Amén. Bueno, hemos conversado en esta noche con el pastor Mario Rondón, con el pastor Héctor Delgado, con el pastor Andrés Reyes en este programa especial diario, Esperanza en el tiempo de crisis. Voy a terminar ya el programa con una cita de Evento de los Últimos Días, página 28. Dice de la siguiente manera: en la gran obra final nos encontramos con perplejidades con las cuales no sabremos, o nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando. Amén. Que una mano divina está sobre el timón. Amén. Y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Amén. Qué cita más alentadora. Amén. Los tres grandes poderes del cielo están trabajando. Que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Hermano de Nueva York y del mundo, el objetivo de la crisis es darnos a entender que este mundo no está sin gobernante. Hay un gobernante, el Dios soberano, el Dios que habló el pastor Andrés Reyes, el Dios que cuando Usías murió, se levantó y estuvo en su trono. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Mañana a las 7:30 estaremos en nuestro programa acostumbrado. Recuerde, nuestra misión es llevar la bendición, la suya es compartir. Mañana tendremos el capítulo número 4, el capítulo número 5 de Evento de los Últimos Días y el capítulo 4 del libro del pastor Delgado, que por cierto ya está disponible. Los dos libros, los links están en la transmisión para que usted pueda descargarlo y pueda ir leyendo junto con nosotros. Gracias, Pastor Rondón, por aceptar la invitación. Gracias. La Iglesia de Nueva York le da las gracias. Quisiera que los hermanos que dan las gracias al Pastor Rondón pongan allí las manitas o digan gracias por esta participación. Pastor Rondón, nos despide en oración usted, por favor. Perfecto. Gracias. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por habernos permitido, al estudiar tu palabra, tus promesas, consolidar nuestra fe en ti. Gracias por permitirnos recordar que tú estás al control. Gracias por también dejarnos ver a través de esas páginas de la inspiración que todo lo que en algún momento parece perplejidad, si nos hace sentir necesidad de ti, se puede convertir en una bendición. Gracias también por el marco que se crea ahora, donde personas sienten necesidad de ti, sienten sed de tu palabra y podemos llegarles con la eficacia del evangelio. Gracias por esta gran iniciativa de los líderes de la Greater, especialmente el pastor Ferreira, con la colaboración del pastor Delgado, el pastor Reyes, de estudiar este libro que en estos días constituye una guía preciosa para saber cómo lidiar con estas situaciones con las que nos encontramos. Te damos gracias también porque tú nos has dicho a través del profeta Jeremías que tú sabes muy bien los planes que tiene para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Bendice la hermandad de toda la Iglesia de Nueva York y a cada uno de sus líderes, a cada uno de sus pastores, cada uno de los ancianos, a todos los hogares y familias que nos escuchan y que se han conectado, que tu bendición le alcance. En el nombre de Jesús.
Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Nos vemos mañana en nuestra cita acostumbrada. Así que muchas gracias. Que el Señor me le bendiga de forma abundante. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Gracias, pastores. Amén.